Abrimos, señoras y señores, la mesa de este martes 6 de febrero de 2018, que es mesa de análisis político y en la que nos acompañan Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Daniel Chaschetti. Buenos días. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Adolfo Fito Garcé, que también reaparece. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Un gusto. La verdad que los extrañaba. ¿Sí? No es que no, vamos a explicarle a la gente, no es que sea un caprichoso, es que justo los martes de mañana se me complica para venir acá a esta mesa, porque dedico un rato de la mañana a escribir para el diario. Entonces es por eso que me cuesta venir los martes, tengo que escribir los lunes. De noche. Entendimos. Peor. Ahí, quedó todo explicitado. Exactamente. Entendida sus No es un problema con los Danieles tampoco. Tampoco. Aclaremos. Podemos poner a prueba esa realidad si cambiamos de día a la mesa. Sería interesante. Bueno, muy bien. Vamos al primero de nuestros temas. La última edición del Índice de Democracia, elaborado por The Economist Intelligence Unit, considera que Uruguay es el único país latinoamericano con una democracia plena. Y en el índice mundial, el primero de los de habla hispana. El informe maneja 5 categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. En base a esos puntajes termina clasificando a los países en 4 tipos: democracia completa, democracia falsa, régimen híbrido y régimen autoritario. Bueno, Uruguay tiene un puntaje global de 8,12 en un máximo de 10, con performances excelentes en proceso electoral y pluralismo, donde obtenemos 10, o libertades civiles, donde tenemos 9,72. Como contrapartida, Uruguay está muy bajo en participación política. Ahí el puntaje es 4,44. Respecto a funcionamiento del gobierno, Uruguay tiene 8,93 y en cultura política 7,50. El reporte también incluye el índice de libertad de prensa, donde Uruguay tiene 9 sobre 10, lo que lo coloca en el grupo de países completamente libres. Chile es el único país latinoamericano que nos acompaña. Hay más números para dar, pero arrancamos con esta base. ¿Quién toma la palabra? Bueno, son novedades que confirman lo que vemos más o menos cada año, cada ronda que se publican informaciones de este tipo. El índice de la democracia de The Economist no es el único, tal vez sea el más conocido fuera del ámbito académico, pero hay otros, como el de Freedom House o el de Polity4, que miden cosas similares y arrojan resultados similares. De hecho, a nivel global, el hallazgo como más relevante, la conclusión principal del reporte general, del reporte global, tanto el de Democracy Index como el de Freedom House, es que ha habido un deterioro de la democracia a nivel global. ¿Sí? Un número grande de países han caído en puntaje y han caído en categoría. Estas 4 categorías en realidad son los cajoncitos en los que se pone a los países según el puntaje global, que va de 0 a 10 o de 1 a 10. Y Uruguay puntúa consistentemente bien en este como en otros indicadores. Uh-huh. Y puntuamos bien porque nos va muy bien en algunas de las cosas, en muchos indicadores que son centrales para el índice, como los de cultura política, procesos electorales y pluralismo y demás. Entonces, en ese sentido, es como la confirmación de lo que ya sabíamos, ¿sí? Estamos muy bien en el contexto regional y también global, en un contexto que viene en picada, ¿no? O sea, el tenemos contexto que ver... latinoamericano, decís. Sí, y el global también. Ah, también. Sí. ¿Dónde es que estamos? Este grupo de democracias plenas, ¿cómo está encabezado? Por Noruega. Después sigue Islandia, luego Suecia, Nueva Zelanda y Dinamarca. En total son países de Europa, más 2 de Oceanía, 1 de África y luego Uruguay. Esos son nuestros compañeritos de clase, ¿no? Ahí estamos en ese grupo de 20 que andamos, ¿no? Sí, que estamos 18. Lo primero que habría que decir es que este índice no está inspirado en una teoría general de la democracia. Es un índice bastante razonable porque toma en cuenta 5 dimensiones importantes relativas al funcionamiento de la política democrática, pero que en cierto modo pueden tornarse injustas. Voy a dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque, a ver. Como lo decía en un tuit hace una semana David Altman, que es un experto en democracia que participa del proyecto Variaciones de la Democracia en el Mundo, donde participan muchas universidades, David Altman decía, si Uruguay tuviese el voto en el extranjero y tuviese
el voto voluntario, o sea, no obligatorio, estaba en el top 5. Acabas de decir que en participación estamos en 4 puntos, 4,7. 4,44 sobre 10 puntos. Lo cual te muestra que en cierta manera esta forma de medir puede ser un tanto arbitraria, ¿no? Entonces yo siempre digo que estos índices hay que tomarlos con cuidado. Confirman, sí, que Uruguay tiene una muy buena democracia. Los puntos de corte son un poco caprichosos. La categoría de democracia plena se corta en el valor 8. Entonces hay algunas democracias como Chile o Costa Rica que llegan a 7,8, están muy, muy cerquitas. Las democracias defectuosas, no es democracias... Sí, no es falsa, falsas, fallidas. El término correcto sería fallido, ¿no? Que son fallidas o defectuosas. Entonces, me parece a mí que bueno, que en realidad esto confirma que Uruguay tiene un buen sistema político, tiene una buena democracia, que tiene problemas, que yo creo que los problemas, fíjate vos que los problemas no son los que deberíamos resolver para mejorar en el índice, los problemas son otros, ¿no? Es decir, si quisiéramos mejorar en el índice deberíamos pasarnos al voto voluntario y aprobar rápidamente una ley que permita votar a los uruguayos en el extranjero, pero en realidad, desde mi perspectiva, esos no son los problemas centrales de la democracia uruguaya, ¿no? ¿Cuáles son los problemas centrales, Garcés? Complicala un poco. Bueno, muy bien. A mi juego. No, porque no podemos seguir, justamente, no podemos seguir regodeando. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Yo, la verdad que todos los años le digo a los estudiantes, bueno, saquen los pañuelos, vamos a llorar, ¿no? Vamos a llorar porque vamos a hablar de la democracia en América Latina y de la democracia en el mundo. La democracia en el mundo es nueva y tiende a ser, voy a exagerar por una vez en la vida, un desastre, ¿no? Hay 5% de la población del mundo que vive en democracias plenas. Es un desastre. Yo le digo a los estudiantes, bueno, lloren y ahora disfruten porque viven en Uruguay, que es la mejor democracia de América Latina. Entonces, para mí ese es el punto de partida. Esta es la mejor democracia de América Latina. A veces nos acompañan Chile y Costa Rica, o habitualmente nos acompañan Chile y Costa Rica en ese... Cada vez menos. Cada vez menos en este pequeño equipo de las democracias que funcionan bien en la región. Lo de Chile es cada vez peor, ¿no? Costa Rica hay más problemas, o están habiendo problemas. Entonces, primero, la democracia en América Latina es un desastre. Segundo, la democracia en Uruguay vale la pena disfrutarla. Y tercero, y es lo más importante para mí, ¿no? Retomando lo que decía Daniel, y sí, tenemos que ver los problemas. Estamos obligados a mirar los problemas, porque la única manera de conservar bien las cosas es tener alerta el espíritu crítico. Bueno, ¿y dónde pondrías el foco? Y yo pondría el foco, evoco a Robert Dahl. Robert Dahl decía, para pensar en la democracia hay que pensar cómo funciona, pensar en la poliarquía, decía él, hay que pensar lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa a nivel subnacional, en las organizaciones que no son precisamente nacionales, ¿no? A ver, a mí me da vergüenza lo que pasa en los departamentos. Me da vergüenza. Yo creo que si se hiciera un índice, si hiciera otro índice de la democracia que combinara lo nacional con lo subnacional, a nivel nacional tendríamos puntaje altísimo en cuanto a calidad de la democracia. A nivel subnacional las cosas son de otra manera. ¿Por qué? A ver, los intendentes ¿a qué te estás refiriendo? Me refiero a que los intendentes suelen ser en todo el país, pero creo que sobre todo en el interior, suelen ser demasiado poderosos. Son casi señores feudales, son casi los jefes políticos del siglo XIX, hacen y deshacen, no hay forma de controlarlos, la Junta Departamental no puede controlarlos habitualmente, salvo ahí cuando hay unos líos infernales adentro de los partidos políticos. Quisiera saber cómo es la relación entre lo público y lo privado, ¿no? A nivel de los departamentos. Entonces, si hubiera que hacer algo para pensar en la calidad de la democracia en Uruguay, yo me tiraría de cabeza a hacer una reingeniería profunda de lo que pasa en los departamentos. Pero eso no está medido en este No está recogido en el índice. Ojo, bueno, más o menos. No es Uruguay. A ver, dale, explícalo. No está medido directamente, pero sí sabemos por otros estudios que los niveles de satisfacción de los ciudadanos con cómo funciona la democracia local, es decir, en términos más abstractos y menos, desde qué tan contentos están con los servicios que reciben a nivel local, qué tanta confianza tienen en las autoridades locales, en este caso serían los intendentes y los alcaldes y demás, eso impacta, sí, en los niveles de satisfacción con la democracia en general y apoyo a la idea de democracia. Entonces, en la medida
por acá venimos bastante bien todavía, aunque el apoyo a la democracia ha caído, creo que cayó un poquito en Uruguay esta ronda también en los estudios de opinión pública. En la medida en que la democracia no funciona a nivel local, vamos a ver un deterioro creciente en cuanto al descontento con el sistema en general. Eso lo hemos visto en muchísimos países, más o menos gravemente. Sí, pero, a ver, yo entiendo que el funcionamiento de los gobiernos subnacionales tiene defectos desde el punto de vista del, si se quiere, el balance de poderes. Esto en la Constitución uruguaya es intencional, ¿no? Está pensado bastante para un país provincia, un país que no era un gran país, sino en realidad una provincia escindida, que donde lo subnacional en realidad es subprovincial y por eso se llama municipal desde entonces. Tú estás aludiendo al hecho de que el intendente tiene mayoría propia en la Junta Departamental. Y a su vez la Junta de por sí tiene menos poderes que el Poder Legislativo Nacional. Y es un cuerpo amateur, ¿no? O sea, no está integrada por políticos profesionales. Entonces, hay una intencionalidad en dotar al intendente de un poder ejecutivo bastante avasallante. Yo no digo que esto esté bien, yo digo que esto es un problema de diseño. Absolutamente. Y yo creo que, en contrapartida, primero, hace ya 2 periodos de gobierno que tenemos gobiernos municipales, los que ahora se llaman municipales, de tercer nivel, que esto ha generado precisamente en el interior y precisamente en ciudades más chicas, las no capitales departamentales, todo lo contrario, es decir, una democratización de la vida. Entonces allí hay un signo positivo. Del otro lado, justamente, mirá, creo que hoy mismo acá se mencionaba las denuncias vinculadas al intendente de Artigas y sus familiares funcionarios. Creo que ahí estuvo lo de Bascú, etc. Es decir, hay un ojo puesto mucho más atento en un proceso de transparentación de la vida pública bastante acelerado que venimos viviendo, en precisamente este tipo de medidas arbitrarias que los intendentes posiblemente toman muy a menudo. Y yo creo que es algo que se puede atender, creo que es algo que tenemos que estudiar más, porque ¿por qué no tener un índice de democracia para cada departamento? No necesariamente uno que mezcle lo subnacional, sino cuánta democracia hay en Tacuarembó, o en Artigas, o en Colonia, y es algo que podríamos tratar de calcular y comparar. Y yo creo que hay otro... El Instituto de Ciencia Política tiene deberes. De hecho, absolutamente. Fito Garcés acaba de entrar en la acaba agenda. de complicarle la vida al Instituto de Ciencia Política. No, de hecho hemos hablado... Llamen a Antonio Cardarello, que está trabajando en eso. ¿Pero está elaborando un índice? Bueno, está en esa línea de trabajo. Está estudiando el tema y en la perspectiva de elaborar un Martín índice. Freijedo No, también. pero yo quería decir otro. Vos fíjate que esto de que nosotros punteamos mal en el rubro participación del índice de The Economist. Hay mucha gente que dice, claro, lo que pasa es que ellos arbitrariamente castigan a los países con voto obligatorio. A nosotros me parece, bueno, la verdad que esto no tiene muchos, es muy discutible al menos, ¿no? Ahora, ese no es necesariamente el punto, porque en ese ítem hay varios sub-ítems, y muchos de ellos tienen que ver con el involucramiento de la gente en la política, y son datos que The Economist toma de encuestas de opinión pública, es decir, son datos más duros. Y yo creo que ahí Uruguay está mal, está recorriendo el mismo camino negativo de las democracias occidentales, que es la desafección política, la desafección por el lado de la falta de interés, de que la gente no interesa por la política, pero esto se le suma el rechazo a la política, el rechazo a los políticos, la desconfianza en los políticos y en las instituciones democráticas. Y yo creo que ese camino que Uruguay, mucho menos que otros países de América Latina, pero que ya empezó a recorrer, es el más peligroso. Porque en realidad las democracias, para que caigan, posiblemente se necesitan muchos factores, pero uno de los caldos de cultivo mejor es una población pidiendo a gritos un gobierno autoritario. Yo no digo que estemos entrando en ese terreno, un dato pero nomás. Estamos caminando en esa dirección. Un dato nomás, ¿no? Todos hemos dicho hasta el cansancio que la democracia uruguaya se apoya en partidos políticos fuertes. Bueno, no sé qué en este momento qué dicen los datos del proyecto de la POP, pero los datos del Latinobarómetro del año pasado dicen que en América Latina, está bien, 15%, solo 15% de la gente confía en los partidos, pero en Uruguay solo el 25%. Solo la cuarta parte de la población confía en los partidos, que son la columna vertebral de la democracia, para llevar agua para el molino de Buquet. Y vaya uno a averiguar qué está pasando ahora, ¿no?
toda esta movida de los últimos tenemos tiempos, otros problemas también, ¿no? fenómenos como este de los autoconvocados, etcétera, cuánto acentúa o no Claro. esa desconfianza. Ahora hablaremos un poco, quizás. Sí. Tenemos otros problemas también. Yo creo que tenemos todavía un poder judicial débil. El poder judicial es extremadamente importante, con un presupuesto bajo, con una infraestructura todavía esmirreada, que no está acorde con las necesidades de una democracia plena. Perdón, ¿y el Tribunal de Cuentas? Bueno, sigo con los otros tribunales, ¿no? El Tribunal de Cuentas todavía es débil, la Corte Electoral no se modernizó, tenemos un sistema de financiamiento que para mi gusto es imperfecto, con dificultades para que la ley se aplique, la ley de control del ingreso de fondos privados a la política. O sea, yo creo que tenemos una agenda bastante amplia para seguir trabajando. Daniel, y vos que estás sobre todo en el tema parlamentario, sigue siendo para mi gusto un escándalo que no tengamos asesorías parlamentarias como la gente. Sí. Ha habido un proceso que Lanzaro viene estudiando de fortalecimiento de la presidencia en sus funciones y en sus distintos roles, pero que no ha ido acompañado de un proceso similar de fortalecimiento de la capacidad institucional del Parlamento para hacer de contrapeso al Poder Ejecutivo. Ujú. Al menos para quienes estamos convencidos que la democracia se apoya en la división del poder, esto es un problema, ¿no? Sin duda. Y una cuestión... Qué curioso, anoto al pasar que algunas de las debilidades que ustedes acaban de marcar se solucionan con más plata. Exacto. Requieren plata, ¿no? Sí, sí. Para No, avanzar, por ejemplo, con la sin eficiencia del dudas. Poder Judicial, Claro, se pero- necesita plata. Claro, pero con Pero no las solo plata. asesorías parlamentarias se Sin duda. necesita plata. Pero la plata también es un lo digo problema. en un momento en el que se debate a propósito del monto del gasto público, el déficit, Sí. etcétera. Claro, Ahora, pero justamente si vos, porque está bien, capaz que si uno le aumenta una partida al Poder Judicial no genera un escándalo, pero vos imaginate lo que dice Fito, que tiene toda la razón, y entonces en la rendición de cuentas le aumentamos al Parlamento y le damos a cada diputado un poco más de plata para decir, no, usted tiene que tener asesores profesionales y no les tiene que pagar de su sueldo, sino que tiene... por eso. No, bueno, Por eso digo. sería un escándalo. Pero- Entonces, ojo porque la economía... Sí, la economía tiene trade-offs, ¿no? Ah. Entonces, si vos tocas esta Sí, sí, perilla, sí. se te Correcto. desajusta la otra. En la política puede pasar lo mismo. Hay que pensar mucho en los trade-offs. Y yo creo que hay que además pensar una cosa muy importante. No hay que pensar en el mejoramiento de la democracia de forma idealista, es decir, yo dibujo la democracia ideal, mido la uruguaya y digo, a ver, acá en qué se separa y entonces sino que también tenemos que pensar en que la democracia, además de ser un valor en sí mismo, es un activo, una capacidad, digamos, competitiva del propio país. Uruguay no le ha ido mejor que a otros países de América Latina, por ejemplo, en materia económica, solo porque hay mucho pasto en Uruguay, ¿no? O porque hay mucha costa en Uruguay. También porque hay instituciones fuertes, porque los partidos existen, porque la democracia funciona, porque es un país políticamente previsible. Y ese activo no es como unos lingotes de oro que están en el sótano y nunca se van a contaminar. Eso hay que cuidarlo, eso hay que mantenerlo, hay que hacerle refacciones, ¿no? Eso es como un ranchito afuera, ¿viste? Si no lo cuidás, se te puede venir abajo. Y yo creo que hay que pensar mucho en esto, es decir, qué aspectos de la democracia uruguaya son buenos en sí mismos, pero son buenos además para que el país prospere en una totalidad, ¿en como qué aspectos sociedad de y la como democracia economía. hay que invertir? Claro, el Poder Judicial en ese sentido Está bien dicho. es doblemente importante, porque el Poder Judicial, por un lado, funciona como contralor de las otras ramas, y eso muchas veces es lo que uno piensa, ¿no? El Poder Ejecutivo no se lleva por delante a la justicia, eso es bueno. Ahora, el Poder Judicial también funciona en el ámbito económico. Y para los agentes económicos es bueno tener Sin dudas. un Poder Judicial que responde, pero el Poder Judicial funciona contra la delincuencia, favorece la seguridad ciudadana, claro. ¿no? Y eso también es un factor que es importante. Entonces, yo qué sé, el Poder Judicial capaz que es algo a priorizar y los asesores parlamentarios lo tenemos que dejar para un poco después. Bueno, quién sabe, puede ser.
Fernanda. lo cierto es que, bueno, el vaso está medio lleno o medio vacío, porque retomo para cerrar capaz un poco lo que decía Fito. Somos los mejores entre un equipo que está jodido, ¿no? O sea, claro, en el sentido de que los poco indicadores... académica la sí, bueno, politóloga. es verdad, poco académica. No, Lo pero que está quiero bien, decir está es, nos regodeamos porque vamos primeros, Claro. segundos, nos mantenemos primeros, segundos, no hemos perdido. Pero en el contexto general muestra que viene en picada. Muchos indicadores democráticos. Y entre ellos uno que no hicimos demasiado hincapié, que también ha sido un poco problemático en Uruguay, aunque a menor nivel que en otros países, es la libertad de prensa. ¿Sí? Hay varios informes específicos sobre el estado de la libertad de prensa. Hay una gacetilla especial en el Democracy Index, Freedom House tiene indicadores especiales sobre eso. Y en el Barómetro de las Américas hizo una serie de preguntas en esta ronda por primera vez sobre percepción de libertades. Y si bien Uruguay está a los niveles de Canadá y Estados Unidos en cuanto a lo que percibimos que tenemos de libertad, hay un déficit percibido. Hay un grupo no menor, en algunos casos un 25% de la población, que cree que no tenemos suficiente libertad de expresión, que no tenemos suficiente libertad de expresión de las ideas políticas específicamente, y hay un 45% de los uruguayos que cree que los derechos humanos no están bien protegidos. Sí. Hay países donde eso llega al 80%. Entonces, esto abona esta idea de desafección de la política y de sensación de desprotección que sienten los ciudadanos. Y ojo cuando eso pasa. El tema da para un rato más, pero me sorprendió el silencio de Chaschetti. No, ahora, porque teóricamente le correspondía la A palabra. ver, yo creo que al Parlamento hay que fortalecerlo, pero no creo que el problema del Parlamento sea dinero. Yo creo que tenemos un sistema de incentivos generados por las reglas electorales que llevan a que los parlamentarios hagan un mal uso de los recursos con que hoy disponen para su trabajo. A ver, ¿podría ser más claro? Bueno, un parlamentario puede conseguir hasta 5 pases en comisión. Tiene partidas para contratar personal administrativo. Cualquier parlamentario podría tener un staff importante, ¿no? Bien cubierto todas las materias del trabajo legislativo, pero como los parlamentarios están un gol de Chaschetti. Como los parlamentarios están sujetos a una continua competencia, o sea, tienen pocas seguridades para mantenerse en el cargo. Las tasas de reelección son de aproximadamente el 50%. Ellos están muy enfocados en la siguiente elección, entonces prefieren destinar los recursos disponibles a construir pequeños aparatitos electorales. Los pases en comisión son para aparatito electoral y no para equipo de asesores. No en todos los casos, cuidado, son excepciones. Puede ser injusto, pero hay una tendencia más a pensar en la próxima elección, en mantener una pequeña estructura, antes que tener buenos, sobre todo en 2 materias, ¿no? O sea, que sobre las cuales ningún parlamentario puede trabajar bien si no tiene buenos asesores. Una es todo lo relativo al derecho, se necesitan abogados de asesores, y otro, la economía, ¿no? Se necesitan economistas, contadores, gente que pueda opinar. Tal vez para esto no se trate de los legisladores considerados individualmente, porque acá entran los partidos, dentro de los partidos eventualmente algunas de sus principales fracciones, porque al haber partidos y al haber fracciones hay una división del trabajo. No todo diputado tiene que ser un experto en todo o tener un experto en todo que trabaje para él, sino que su partido puede tener el abogado, el economista, el ingeniero, ¿no? El biólogo o asesor de la bancada partidaria, y eso tiene muchas formas de resolverse. Está bien, pero incluso tal vez sería mejor que vía la canalización de recursos hacia los partidos políticos, que está en proceso, digamos, la legislación está en proceso de ejecución, sea algo que puedan resolver los partidos políticos, sí, y no los legisladores o el poder legislativo con sus propios recursos. Vos sabés que la fundación del Partido Nacional algo ha hecho en estos años en ese sentido, de ofrecerle asesoramiento a los legisladores en temas de proceso legislativo, ¿no? Pero además existe otro modelo en el mundo, ¿no? Que es el modelo de las sociedades parlamentarias que no son individuales, que no son del legislador, que sino son del Parlamento. Poner el estilo de Alemania. En Alemania el Bundestag tiene 100 y pico de expertos contratados por concurso, ¿no? Que ofrecen asesoramiento a todos los legisladores en los temas que se requieran. Ese es otro modelo posible. Desde luego, será la prioridad, capaz que no, Buquet, capaz que tenés razón, pero creo que el papel del Poder Legislativo, desde el punto de vista legislativo, podría fortalecerse y podría ser de contrapeso a una presidencia que viene creciendo.
Sí, sin duda. Retomando un poco lo que decía Daniel sobre las presiones que sienten los legisladores, sobre todo los diputados, para destinar esos fondos que potencialmente podrían utilizarse para asesorías. Y me hizo acordar a un clásico de los estudios de representación, al libro de Richard Feno, los representantes en sus distritos, para traducirlo de un modo directo y muy, muy malo, donde justamente hablaba de las tensiones. Uno, con independencia de lo que el representante quiera hacer con su carrera, es decir, si busca prestigio, si busca dinero o si busca representar bien a sus bases, tenemos que asumir que las personas que se presentan a puestos de elección popular son maximizadores de votos, porque si no obtienen los votos que precisan, no van a lograr esa posición respecto de la cual después ejercerán para el motivo que sea. Entonces, ¿qué sucede? En este afán de ser maximizadores de votos, es decir, ganar primero la elección y luego la reelección, en los casos en los que está habilitado, dejan de lado sus otros objetivos. Y es un poco lo que describía Daniel, ¿no? Mantenemos a los funcionarios que trabajan para nosotros o que mantienen el club abierto, y entonces esa plata ya nos sirve para un buen ejercicio de formulación de política. Y te paso una línea. La solución a todo esto es repensar o rediseñar la ingeniería electoral de las internas de junio. Sí. Mirá dónde pusiste el dedo. Mirá, o sea, esa llaga. Y otra vez la eso es estructura de gratis, incentivos. no sale plata. Ya pero volvemos. habría que analizarlo, discutirlo y meter mano ahí. Seguimos en otros temas en unos minutos nada más en esta mesa de análisis político. En perspectiva, periodismo para la era digital.